de frente a Él. Cuando le decimos que tú eres todopoderoso, es porque sabemos y nos consta de que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y que podemos cantarlo con tal libertad. Amén. Gracias a Dios. Habemos pueblo de Dios aquí, cantemos al Señor. Hosana al Dios. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es evolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Hacemos lo que tú ves, Los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es evolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es el Rey. Hosana, hosana, hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Gracias, Señor. Pueden decir conmigo: Señor, gracias porque tú eres mi Rey, Señor. Tú gobiernas sobre todas las cosas, Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. ¿Por qué más le da gracias a usted? Porque Dios provee, amén. Porque Dios nos ama sobre todas las cosas.
invito a que cierre sus ojos y cante con nosotros esta canción. Mereces la gloria en todo tiempo, Señor. Cuando estemos en la congregación y cuando no estemos en la congregación, nuestro deseo, nuestro pensar debe ser el mismo. Amén. Darle la gloria a Dios. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Puede imaginarse, hermanos, a los millones y cientos de ángeles en este momento y siempre con sus alas levantadas y diciéndole al Señor: Señor, mereces la gloria porque tú eres santo. Imaginémoslo que está aquí en medio de nosotros con sus alas levantadas. No le importa lo que hagamos nosotros, a ellos les importa lo que hacen ellos. Amén. A nosotros debe ser igual, importarnos lo que nosotros le ofrecemos a Dios, no lo que el hermano le está o no ofreciendo. Usted dígale: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Amén. Gracias, Dios. Declaramos que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Señor. Y esta canción es de venirnos a presentarnos delante de Dios. Y dígale: venimos ante ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón agradecido, como Dios le agrada que vengamos. Gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza.
ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dígale, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Dígale última vez. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Amén. Si usted lo cree, dígale, Señor, gracias. No le voy a pedir que le dé aplausos, eso sale espontáneamente, pero sí que le diga gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nadie más merece la gloria sino solo tú. Amén. Gracias a Dios. Vamos a, mientras le entregamos el lugar a nuestro pastor, a recoger nuestras ofrendas. Voy a pedir a los diáconos que nos auxilien, por favor. Ujieres, perdón, pastor, gracias. Ujieres. Por lo regular siempre los ando confundiendo, ¿cierto? Vamos a darle gracias a Dios. Usted cierre sus ojitos y dígale, si trae ofrenda, gloria a Dios. Si no trae ofrenda hoy, hermano, no se preocupe, no se salga. Usted disfrute. Amén. Señor, gracias te damos porque nos permite, Señor, dar de lo que tú nos provees, de lo que tú nos das. Te pedimos, Padre, que multiplique las ofrendas que hoy vamos a entregar a ti,
que tú bendigas al dador alegre, como dice tu palabra también, pero que también bendigas, Dios, a aquel que no pueda hacerlo en esta tarde. Señor, que tú le suplas trabajo, si acaso hay necesidad, que suplas en su economía, Señor, en su alacena, en su fe, en la fe de todos nosotros, que lo hacemos con un placer enorme, Dios. Sabemos que tú no necesitas dinero, pero tu templo, tu casa, para mantenerla limpia y hermosa, lo necesitamos, Dios, y te pedimos que tú bendigas y multipliques también. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar los hermanos mientras le dejo el lugar a nuestro hermano pastor también. Amén. Gracias. Dios los bendiga en esta noche. Una vez más estamos reunidos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Toda la gloria y toda la honra se merece nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es el maravilloso, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el todo. Por eso podemos adorarle y tenemos un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios pues realmente en el cual confiamos. Seguimos esperando y seguimos confiando y sabemos que Él tiene todo el poder y por eso estamos aquí una vez más delante de su presencia, ¿verdad? ¿Por qué no oramos al Señor pidiéndole su gracia y su misericordia? Padre, te adoramos una vez más. Estamos delante de ti, Señor, y nos allegamos hasta el trono de tu gracia, Padre celestial, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo, Señor, que tú eres el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, Señor, tan solamente para que nosotros podamos, Señor, adorarte y glorificarte con toda libertad y darte toda nuestra alabanza, Señor, que tú mereces, Padre celestial. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, y ayúdanos, Padre celestial, a comprender las grandezas, Señor, de tu poder cada día, Señor, en nuestra vida, y podamos, Señor, darte a ti toda nuestra adoración con todo nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están siguiendo, Señor, también por un medio de transmisión, Señor. Bendícelos, Padre celestial, y que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro corazón en esta noche, Señor, eterno y soberano Maestro. Y por eso te damos todo, Señor, nuestra alabanza, las alabanzas, los cantos que hemos expresado, Señor, pero te pedimos en esta hora también que tú nos ayudes. Bendícenos, Señor, al meditar en tu palabra, al estudiar un poco acerca de lo que tú tienes para con nosotros en esta noche. Te adoramos, Señor, y te bendecimos desde hoy y para siempre, Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta noche. Yo sé que hay algunos hermanos que ya estudiaron el libro de los Hebreos, ya lo leyeron, lo reflexionaron un poco, y nosotros estamos también sobre ello, hermanos, realmente meditando y descubriendo realmente cuántas verdades tiene realmente para nuestra vida, inclusive para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. Y no sé si a usted le ha llamado la atención realmente de qué manera Dios se va revelando, se va manifestando a través de su palabra. Y aquí en este libro de los Hebreos es que podemos entender y darnos cuenta de que cuando comienza el escritor con un tema, lo sigue explicando, aunque requiera de varios capítulos. Por ejemplo, cuando lo hizo con los ángeles en la primera parte. Y ahora el tema es, hermanos, es de Jesús como superior a los sacerdotes instaurados por el orden de Aarón.
Y la semana pasada veíamos al respecto acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y pudimos aprender y entender varias verdades al respecto de lo que nos enseñaba la palabra. Y de esta manera, hermanos, seguimos como conclusión a este tema. Entonces en esta noche, en el capítulo 8, lo comienza acá diciéndonos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿verdad? Se sentó a la diestra del trono, a la majestad de los cielos. Hermanos, si usted se da cuenta y si lo leemos y lo podemos entender, esta grande verdad, pensar que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, pasó, hermanos, de una vergonzosa cruz al trono de la majestad, al trono de la gracia de Dios, en la presencia del Señor. Solo lo podemos, ¿de qué manera concebirlo? De una manera, hermanos, realmente divina. Hay algo más en esta declaración celestial, porque nos habla de la figura del santuario en el desierto y después en el templo de Jerusalén. No era solamente como una sombra de lo que presentaba, del tipo que mostraba una realidad futura. Algunos hemos leído, hemos estudiado acerca del tabernáculo que fue levantado en el desierto en el tiempo de Moisés. ¿De qué manera? Dice, ¿de cuál santuario se está hablando? Se está hablando, hermanos, de uno que se levantó que levantó Jesucristo mismo. Cuando David y Salomón estuvieron en el proyecto de construir el templo, Dios les anticipó que Dios no habitaba en templos hechos por los hombres. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el Señor no habita en templo? Aún cuando reconocían esto, ¿verdad? Pero podemos entender, hermanos, muy bien esta afirmación divina cuando se declaró esto. Podemos pensar, hermanos, en lo hermoso, en el santuario donde entró Jesús para ser el mediador eterno o perpetuo. Si el templo que construyó Salomón fue uno de los templos más maravillosos, como una de las maravillas del mundo en su tiempo, podemos imaginarnos, hermanos, acerca de ese tabernáculo donde Cristo ahora está sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Si podemos ver realmente y conocer un poco acerca del tabernáculo, no sé, algunos de ustedes lo han leído y algunos inclusive hay algunas imágenes de qué manera, qué majestuoso, qué bonito cuando se fue levantado conforme a lo que Moisés le recibió las órdenes y de todo lo que se desarrolló. Y dice entonces ahí al respecto de qué manera se fue, ¿verdad? Entonces va continuando explicando la nueva posición de Cristo. En los versículos 3 al 5 dice de la manera siguiente: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificio, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesucristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al molde que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Ahí presenta y dice que es figura de lo que iba a venir, de lo que venía más adelante. Entonces, como nuestro sumo sacerdote, hermanos, nuestro Señor Jesucristo necesita volver a las funciones de los sacerdotes terrenales. Pero dice, si fuera realmente terrenal, hablábamos la semana pasada y decíamos que Jesucristo no pertenecía al linaje del sacerdocio, o sea, a la tribu de Leví, sino que él perteneció a la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces no podría pertenecer. Entonces por eso dice la palabra del Señor al respecto, va aclarando al respecto. Es un tipo,
Y si Cristo hubiera realmente ministrado aquí en la tierra, realmente como ese sacerdote, allí no hubiera cumplido completamente. Pero como se presentó ante el Señor y era el propósito de Dios y era el tipo de lo que se veía, por eso lo presenta de esa manera. Ahora, cuando pensamos en la función de un sacerdote, según la orden de Aarón, estaba bien definida en el Antiguo Testamento. En el antiguo sistema sacerdotal, dos asuntos dominaban el trabajo de estos hombres: presentaban ofrendas y ofrecían los sacrificios, y nadie más podía hacer esto, ¿verdad? Ellos presentaban ofrendas y ofrecían sacrificios que nadie más podía hacer. ¿Se acuerdan cuando Saúl se apresuró y ofreció ofrenda, sacrificio, porque Samuel no llegaba? Allí fue donde realmente, hermanos, fue destituyendo, fue perdiendo su credibilidad como rey, de tal manera que ese fue uno de los puntos en el cual él ya no pudo continuar. ¿Por qué? Porque estaba establecido que no podía, ¿verdad? Solamente el de la tribu, solamente los sacerdotes, los que estaban preparados, los que estaban determinados, podían hacerlo. Entonces por eso entendemos que todo sacerdote, para entrar en el santuario, tenía que llevar algo que ofrecer, su ofrenda. Sin embargo, el autor de Hebreo nos habla que esto era figura y sombra de las cosas celestiales, de lo del cielo. En consecuencia, por eso esperamos que el sacerdocio de Cristo fuera del cumplimiento de aquello que era un tipo, de lo cual Cristo sería su antitipo. Por eso se deduce por la forma como el autor hace la comparación de Cristo como un nuevo sacerdote. Tendría también algo que ofrecer para entrar en el santuario. ¿Y qué ofrenda presentó el Señor para agradar a su Padre? Nos lo dice la palabra del Señor. Ya sabemos que no fue de ovejas, no fue de machos cabríos, no fue de algún otro sacrificio, que lo que se estaba presentando en el altar, como sacrificaban a los animales inocentes, sino que, amados hermanos, leemos en la palabra del Señor que Jesús mismo se ofreció a sí mismo con su propia sangre, con la que, hermanos, también se roció el altar tipificado en la cruz donde murió. Por esa razón, hermanos, su ofrenda es mayor que toda la de todos los sacerdotes. Presentaban lo que presentaban todo el tiempo, hermanos, delante del altar y de Dios. Entonces realmente nos damos cuenta de qué interesante es realmente el sacerdocio de Jesucristo. Por eso dice: venimos ante ti, Señor. Tenemos que reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos leyendo en el versículo 6, hace la comparación que se hace de Jesús. Versículos 6 y 7 sigue diciendo de la siguiente manera: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera producido lugar para el segundo. Y entonces ahí viene una declaración de una profecía, porque dice así: porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ustedes se acuerdan cuando realmente el pueblo de Israel anduvo por el desierto, y era un pueblo rebelde y siempre se rebelaba, de tal manera que Dios permitía que venía calamidades sobre su vida y pruebas y tantas cosas. Dice claramente ahí, uno de los salmos decía claramente que los había dejado. Sin embargo, en su misericordia siempre los guardó y los cuidó hasta que llegaran a los 40 años, para que llegaran allí a la tierra prometida que Dios le había prometido. Pero sin embargo sigue diciendo, y esa profecía, hermanos, se lo declaró en Jeremías capítulo 31. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, porque mis leyes
pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y precisamente es lo que realmente hace nuestro Dios para con nosotros. Seré propicio, porque perdonaré todos sus pecados y sus iniquidades. Es ahí donde realmente, hermanos, entendemos qué grande es Dios, qué maravilloso es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que nos, hermanos, realmente perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Cuando leemos estos textos, ponemos cómo se presenta en Cristo en relación a lo que era uno de los oficios tan amados por el pueblo de Israel, lo que es, hermanos, el sacerdocio de aquellos tiempos. En el análisis que presenta el autor, él dice que Jesús es mejor en todo. Por un lado, se nos ha dicho que el suyo es el mejor ministerio, pero se nos dice que él es mediador de un mejor pacto, y que dice, y de mejores promesas. Cuando en el tiempo del pueblo de Israel, Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a una tierra de bendición, le dijo a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ese lugar que, hermanos, todavía es próspero, todavía es de bendición, todavía fluye bendición, aún todavía que es un país que todavía tiene muchos enemigos, pues por envidia, porque aún en medio del desierto, hermanos, hacen florecer y hacen que haya bendición, ¿verdad? Y entonces realmente por eso sigue, hermanos, en ese lugar. Pero Cristo dice ahora que es mediador de un mejor pacto, y que dice, y de mejores promesas, porque no son promesas terrenales, sino que son promesas celestiales. El pacto que ofrece el Señor, hermanos, realmente es completamente limpiarnos de todo pecado y hacernos aptos para entrar a su gloria. Entonces no podía ser de otra manera, pues todo lo que Jesús ha hecho es lo mejor. Cuando los sacerdotes antiguos, hermanos, ofrecían lo mejor de sus ofrendas, todos ellos había algún defecto, porque era una sombra de lo que vendría. Y hay en esto una verdad maravillosa, podemos encontrar en Jesús. Tenemos ahora el establecimiento de un nuevo pacto, pero también hecho con mejores promesas. El profeta Jeremías había profetizado la llegada de ese nuevo pacto, el cual sería escrito, dice, no en tablas de piedra, sino en el corazón y en las mentes de las personas. Sino en el corazón y en la mente cada uno. Nosotros hoy en nuestros tiempos, hermanos, realmente creemos en la promesa de Dios, porque lo tenemos aquí en la mente, pero también lo llevamos en nuestro corazón. Por eso podemos confiar cada día en el Señor, hermanos. Ahora hablamos de un nuevo, dice, sigue hablando al respecto sobre ello, cambiando en el capítulo 9, nos habla de un Nuevo Testamento que se ha escrito con la sangre del Cordero de Dios. Y lo más grande, hermanos, de esto es que con Jesús no solamente llega ese nuevo pacto con el cual se cumplen los viejos pactos, sino que además Él es el mediador de ese nuevo pacto. Hechos 4:12, que dice, y en ningún nombre hay otro mediador, sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador, ninguno de ellos por ser débiles en su naturaleza. En ningún otro nombre podemos realmente. Él está ahora sentado en el trono celestial. Entonces podemos realmente confiar, hermanos, realmente cada día en las promesas de Dios, en lo que Él nos ha prometido, hermanos, de una manera especial. Entonces realmente ahí hace la diferencia al respecto sobre lo que es el tipo del tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero ahora en el capítulo 9, Jesús es el mediador del nuevo pacto.
Así comienza en el versículo 1 diciendo así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. El tabernáculo que construyeron en el desierto por orden de Dios de parte de Moisés, se constituye de un terreno grande que le llamaban el atrio, y después, cuando estaba en lo que es el tabernáculo, se dividía en dos partes. Era el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y en el lugar santo, hermanos, ¿qué es lo que había? Dice la Biblia que ahí estaban el candelabro, un candelabro con 7 allí, y la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa, hermanos, realmente tenía también ahí donde ofrecían 12 panes todos los días, los sacaban y lo presentaban de nuevo. Todo era la labor del sacerdote diariamente. Tenían que ellos, primero unos tenían que limpiar el altar del sacrificio, y otros que entraban al lugar santo, ahí llevaban el aceite para que no faltara aceite y continuara encendido ese candelero. Y además los panes, que significaban, hermanos, cada tribu del pueblo de Israel. Pero dice, pero tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado, ¿qué dice? El lugar santísimo, el cual tenía, dice, un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ¿qué dice? 3 cosas había allí: una urna de oro que contenía el maná que el pueblo de Israel estuvo consumiendo en el desierto por 40 años, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley. En ese, hermanos, arca del pacto era algo, lugar muy especial, que Dios determinó que allí se iba a revelar. Por eso solamente una vez al año podía entrar el sacerdote a presentar sus oficios y a pedir perdón por su pueblo, por todo el pueblo. Y tenía que ir con un sacrificio, pidiendo por el perdón de sus pecados y por todo el pueblo, porque dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sí? Y así dispuesto esas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todo era, hermanos, realmente después fue insuficiente. Todos los sacrificios, todo lo que ofrecían no era suficiente para ello, ya que consiste solamente de comida y bebida, de diversas abluciones, dice allí, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Entonces realmente, hermanos, allí nos damos cuenta de qué manera
entra el Señor Jesucristo y Él se presenta de una manera muy especial. Todos los componentes del tabernáculo del terrenal era una sombra, un tipo, para luego hacer la debida aplicación de Cristo. Entonces podemos ver qué tan interesante, hermanos, lo que realmente los estudiosos de la Biblia le llaman el tipo en el Antiguo Testamento y el antitipo en Cristo Jesús, el Nuevo Testamento. Entonces el autor sigue diciendo, hermanos, en su descripción, y llega a la aplicación del santuario con todas sus partes. De esta manera, dice, el Espíritu Santo hace una aplicación de todo aquellos que simbolizaba. Todo lo hemos leído así de esta manera, ¿verdad? Los cuales son símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. La forma de cómo estaba, hermanos, distribuida cada parte del santuario era para que los sacerdotes hicieran sus oficios de una forma muy precisa, ordenada y también santa. Ellos tenían que hacer ese trabajo diariamente en el lugar santo, como lo mencioné, y esto nos muestra que el tabernáculo, hermanos, continuamente estaba prestando su servicio al pueblo necesitado, o sea, todos los días. La orden, hermanos, en aquel tiempo, cuando el Dios se manifestó a Moisés, le dijo claramente, y a los sacerdotes, a Aarón, le dijo que el altar que se encendió con un fuego que descendió del cielo nunca se iba a apagar. Por eso a mañana y tarde tenían que mantenerlo limpio, quitarle cenizas, ponerle más leño y todo el tiempo. Es la presencia de Dios que simbolizaba que estaba ahí siempre, el fuego, que simboliza también el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, realmente le decía al apóstol Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y a nosotros nos dice también que avivemos siempre, hermanos, que no se apague ese gozo, que no se apague ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Hermanos, tenemos que entender estas verdades que Dios nos da. Ahora el autor se asegura en decirnos que en la segunda parte de esa tienda santa había otro lugar que se conocía como el lugar santísimo. La primera era visitada y concurrida diariamente 2 veces al día, donde hacían sus trabajos. La segunda, el lugar santísimo, era visitado solamente una vez al año, por lo que revela lo sagrado, lo santo y lo que dice que nadie más podía acceder de tal lugar. Pero el énfasis que el autor le da a la manera como el sumo sacerdote tenía que presentarse con sangre en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo y también los suyos, era la figura del sacerdote trayendo la sangre de la expiación. Era una sombra de lo que realmente vendría después. Es por eso que el autor dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios. Y en efecto, ese lugar santísimo solo era posible abrirse a través de Jesucristo. Y ustedes se han de acordar, hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado, el día de su crucifixión, cuando se oscureció, vino la oscuridad completa, dice la palabra del Señor que como que tembló ese lugar, y que dice la Biblia que se abrió el velo del templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo de arriba para abajo. Se dividió completamente y ya hubo un libre acceso que es por medio de Jesucristo. Por eso nos habla acerca de ese nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Anteriormente eran por los sacrificios, el perdón, la remisión de pecados del pueblo de Israel principalmente. Pero no nos alcanzaba a nosotros. Mas sin embargo, para que nos alcanzara a todo el mundo, era necesario un sacrificio perfecto, y era el sacrificio de Cristo. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que Él mismo como sacerdote, Él mismo como cordero, Él mismo como el que ofreció, y Él mismo se ofreció a sí mismo. Por eso, hermanos, lo que cantamos en ese momento realmente tiene significado cuando lo entendemos de esa manera, de que lo que es realmente Jesús para con nosotros, de lo que significa y de lo que Él hizo y de lo que Él sigue haciendo por usted y por mí.
por cada uno de nosotros. En realidad, hermanos, realmente tiene grandes verdades. Y esta palabra, cuando lo leemos y lo meditamos en nuestro corazón y lo podemos alcanzar a entender, no nos queda más que, hermanos, rendirnos, humillarnos ante Dios, ante Jesús. Porque solamente Él es el único. Él es el único que pudo cumplir todo esto. Dice la Biblia, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El pueblo de Israel, cuando salió o cuando iba a salir de Egipto, claramente Moisés le dijo que salga mi pueblo, le dijo Dios a Moisés, para que me sirvan, ¿verdad? Por eso Faraón, cuando decía, bueno, les voy a dar permiso, pero que vayan nada más los hombres y vayan y sirvan, adoren a su Dios y regresen, no se vayan. Y luego dice, no, vayan todos, pero no saquen nada. Pero Dios decía, tienen que salir de ese lugar, tienen que limpiarse completamente de ese pueblo, tienen que santificarse. Y Dios lo llevó al monte Sinaí y lo fue llevando para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Y por su incredulidad no entraron. Muchos, la generación de aquel tiempo no entró, porque de los 20 años para arriba, todos perecieron en el desierto, después de 40 años. Y hermanos, no querían servir a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia metió a la otra generación, metió a ese pueblo a la tierra que Dios le había prometido. Pero era todo esto, hermanos, realmente era una enseñanza que nos presentaba para nosotros, también para usted y para mí y para todas las generaciones, para que pudiera alcanzarse la misericordia para todos, para que usted y yo podamos disfrutar de la salvación, del perdón de nuestros pecados, para que podamos acercarnos ante Él. Como dice, Él es el mediador, no hay otro nombre, no hay otro mediador sino solamente Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y nos habla acerca de, cuando habla acerca de pacto, hermanos, ahí nos habla acerca en la interpretación de esta palabra en griego significa también testamento. Por eso la Biblia está compuesta ¿de qué? Del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ustedes saben lo que significa un testamento, ¿verdad? Un testamento es algo que dejan en herencia o lo dejan allí a los familiares. Pero aquí sigue describiendo en la palabra del Señor claramente que para que pudiera surtir efecto había, hermanos, realmente necesidad de muerte. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cualquiera que nosotros cualquiera que pongamos o hagamos un testamento, ¿cuándo se va a hacer efectivo? Cuando la persona muera. Es esto cuando se va a abrir. Entonces, hermanos, ahí donde nos dice el Señor Jesucristo que Él fue el que murió para que pudiéramos nosotros alcanzar las promesas de la vida eterna, para que nosotros podamos realmente poder surtir el efecto esa sangre, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo rociado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua
lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: este es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero hablando acerca de Jesucristo dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, en los últimos versículos del capítulo 9 nos habla a nosotros, del versículo 23 en adelante, del sacrificio de Cristo que quitó el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 23 en adelante: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora ante cada uno ante Dios. Directamente, hermanos, Cristo se presentó ante el Señor y se presentó, hermanos, por nosotros. Él es el que está, dice el apóstol Pablo allá en Romanos, que está sentado a la diestra de Dios, que dice: intercediendo por cada uno de nosotros. Yo pagué el precio por fulano, yo morí por fulano, yo di mi sangre por tal, y por cada uno del que nosotros realmente nos allegamos al trono de la gracia y le pedimos que nos perdone. Cuando le creemos a Él y confiamos plenamente en Él, depositamos toda nuestra fe en Él, hermanos, ahí es donde realmente viene lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces tenemos que creerle al Señor con todo nuestro corazón, porque, hermanos, es lo único. Tenemos nosotros que depositar nuestra confianza plenamente. Solamente Dios. El escritor de los Hebreos ha venido diciéndonos en cada momento que Jesucristo, como mediador nuestro, tiene un oficio sacerdotal. ¿Por qué? Por cuanto entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, para ratificar su posición de mediador. Ahora nos dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto, de ese Nuevo Testamento. Hermanos, es algo muy grande, hermanos, ese asunto, que saber que unos tratados o pactos que luego serían conocidos hoy en nuestro tiempo como testamentos, ha sido la manera solemne como nuestro buen Dios se ha relacionado con nosotros los hombres desde hace mucho tiempo. En el caso de Dios, por haber establecido, hermanos, pactos, condiciones, ha dejado un legado a las personas que incluyen ellos, pero recordemos que solamente se hace efectivo cuando la persona, la que está dando el testamento, escribe el testamento, se muere. Entonces Cristo murió, hermanos, no solamente para salvarnos, sino para concedernos a cada uno de nosotros la posibilidad, hermanos, de disponer de las promesas, de las bendiciones, hermanos, de disponer de ese testamento después de que Cristo hubiera muerto. Ahora somos poseedores de ese testamento, disfrutamos de las bendiciones, no de cualquier, hermanos, no de cualquier pacto, sino del pacto de la gracia. Pregunto, ¿a usted cuánto le ha costado su salvación? Muchas ocasiones, hermanos, tristemente podemos decir que quizás por ello no damos el valor adecuado. ¿Cuánto costó tu salvación? Costó el sacrificio de Cristo, de un inocente, del Hijo de Dios, que tuvo que venir a hacerse hombre para morir por cada uno de nosotros. Y usted y yo no hemos hecho nada.
tan solamente aceptarlo y recibirlo por fe. Pero por ello tenemos que reconocer, hermanos, qué tan grande es lo que Dios ha hecho. Ese nuevo pacto está revestido de la misericordia de Dios hacia nosotros, los hombres pecadores. Y tenemos nosotros que aceptarlo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras, ¿qué podemos decir al respecto? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Qué podemos decir? Él llama figura de las cosas celestiales. Tienen su mayor cumplimiento, hermanos, en el sacrificio de Cristo. En efecto, el sacrificio de Cristo Jesús es mucho mejor que los de la ley, porque jamás podían traer el perdón por el pecado y el dominio sobre nosotros. Sin embargo, Jesucristo, por su sacrificio, dice la Biblia que destruyó las obras del diablo para que los creyentes, usted y yo, fuésemos hechos justos, santos y felices. ¿Y cuál sería la razón, hermanos, que el autor esgrime esto, hermanos? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es lo maravilloso que podemos, hermanos. Y entonces podemos entender lo que dijimos hace un momento. ¿Por qué se desgarró el velo del templo? Era necesario que esto sucediera para que todos pudiéramos, hermanos, entender que ya no hay otro, ni habrá otro mediador eterno como Él. Cristo hizo un solo ofrecimiento, no como lo hacía el sacerdote una vez al año, sino un solo sacrificio una vez y para siempre. Y el autor finaliza su texto hablando de Cristo como el mayor de todos los sacrificios, con estas palabras, diciendo: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y dice, y luego el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vuelve a hablarnos acerca de lo que viene en el futuro. Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, murió una sola vez, murió físicamente por nuestros pecados, sufrió todo, murió, pero dice la Biblia, la muerte no lo pudo contener, porque al tercer día resucitó victorioso, y por eso podemos confiar en Él. Y Él ascendió a los cielos, para eso murió, para, dice, llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino que para salvar a los que, ¿quiénes? A los que le esperan. Hermanos, hay algo maravilloso, creámoslo. En la consumación de los siglos, Cristo se presenta una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado que no pudieron hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cuando llegamos acá, hermanos, a esa frase, consumación de los siglos, nos dice que ya había llegado el cumplimiento del Antiguo Testamento, y con ello el definitivamente desenlace de todas las cosas. Ahora Cristo es el cumplimiento de todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento. Hermanos, en este orden de ideas es bueno recordar, siguiendo esa verdad, que nosotros como seres humanos somos criaturas pecadoras, destinadas a morir una sola vez, y después de esto viene un juicio. Pero cuando estamos escondidos en Cristo Jesús, cuando hemos sido redimidos por Él, que dice, Él viene por nosotros. El Hijo de Dios no va a enfrentar juicio,
porque también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de todos nosotros, y en consecuencia Él volverá sin ninguna relación con el pecado, dice la Biblia, sino que para darnos salvación. El sacrificio de Cristo nos librará de cualquier juicio. Para esto Él murió por nosotros. Es ahí donde podemos realmente darnos cuenta del valor, de lo que significa ese sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermanos. Tenemos nosotros que solamente más que rendirnos ante Él, adorarle a Él, servirle a Él, no tener más que decirle gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, no podemos pagar, porque el apóstol Pablo decía claramente que nosotros fuimos comprados no con oro, plata o piedras preciosas, sino que fuimos comprados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No sé si lo alcancemos a comprender, hermanos, esta verdad, pero realmente es maravillosa. Así como lo va describiendo el autor de los Hebreos, nos dice claramente todo a paso, de qué manera se logró, se llevó a cabo nuestra redención, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, solamente por medio del sacrificio de un inocente, del Hijo de Dios, el que no hubo engaño en su boca, ni hubo pecado, ni cometió pecado. Todo lo hizo por usted y por mí. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque cargó todo el pecado de cada uno de nosotros y de todo el mundo. Por eso volvemos a San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Solamente rendirnos ante Él, solamente decirle: Señor, estar eternamente agradecidos con el Señor. Hermanos, ya hemos dicho mucho. Cada día que podemos abrir nuestros ojos y levantarnos, podemos solamente decirle: gracias, Señor, por esa nueva oportunidad. Pero ¿sabes qué? Es un día menos para yo estar en tu presencia. Ayúdame a prepararme, ayúdame a estar listo, ayúdame, Señor, para que cuando tú vengas yo pueda estar en tu presencia, yo pueda ir contigo, Señor. Tenemos que, por eso hablaba en el capítulo 2 al respecto este escritor de Hebreos, que realmente cuidáramos esa salvación tan grande, el verdadero significado, lo que significa realmente, hermanos, a nosotros nos recomienda al respecto sobre ello, ¿verdad? Por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que lo oyeron, o sea, por los discípulos, por los que nos testificaron, por los que nos dejaron todos estos escritos para que nosotros confiemos plenamente en Él. No nos queda, hermanos, más que decirle: gracias, Señor, gracias, Dios, rendirnos ante Él, entregarnos completamente a Él. Cristo nos ama, por eso lo hizo todo, por eso lo llevó a cabo todo. Él te ama y Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento cada día. Reconozcamos, hermanos, cada día delante del Señor, si hemos fallado, si algo hemos hecho no correcto, tenemos que rendirnos ante Él y decirle: Señor, perdóname, límpiame, santifícame, Señor. Ninguno de nosotros somos merecedores, hermanos. Ninguno de nosotros podemos decir somos buenos. Yo no hago nada, no hago mal a nadie, yo esto y lo otro. Pero todos necesitamos estar bajo la protección, bajo la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la dispensación de la gracia, en el cual la salvación no cuesta nada de parte de nosotros. No tenemos por qué pagarlo, solamente tenemos que aceptarlo, creerlo y servir a nuestro Señor.
Cuando lo valorizamos y cuando alcanzamos a comprender esta verdad, hermanos, de lo que significó el sacrificio de Cristo y el comprarnos, el constituirse Él mismo, el sumo sacerdote, y ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto ante su Padre Celestial, para que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones aquí en la tierra y también en el cielo. Cuando estemos en su presencia, no tenemos más que decirle: Señor, me rindo ante ti. Me entrego ante ti, te entrego toda mi vida, Señor. Adorémosle cada día, hermanos. Sigamos siendo agradecidos con nuestro Dios y que el Espíritu Santo siga administrando nuestra vida. Dice que Él es nuestro consolador, pero también es el que nos redarguye a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Y si pudimos entender, hermanos, en esta noche algo de esto, de lo que nos ha revelado el Señor a través de su palabra, ¿por qué no cierra sus ojos unos momentos y empieza a adorar a Dios? La salvación es personal. La salvación no viene por otras personas, solamente viene por medio de Cristo Jesús. Y viene a tu vida. Tú la recibes, tú la tienes, es tuya. Es una bendición tan grande que Dios te ha dado. Valorémosla. Valorémoslo en esta noche y decirle: gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario por mí, por todo lo que sufriste, por los azotes que te dieron, por los escarnios y por todo, Señor, lo que el profeta Isaías describía en el capítulo 53 de su libro. Señor, te damos gracias en esta noche y no tenemos más que decirte gracias, Señor. No tenemos que decirte, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor. Bendice nuestra vida, Padre. Cada día ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, poderoso Dios. Te pedimos que tú seas con nosotros y manifiestes tu poder en nuestra vida, Señor, cada día. Que podamos cada día entender, Señor, lo maravilloso, Señor, que eres tú con nosotros. Lo maravilloso que eres tú con nosotros los humanos, con su creación, con la corona de su creación que somos nosotros los hombres, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos de una manera muy especial. Te damos toda la gloria y la honra que tú mereces, Señor, en esta noche. Te pido que tú bendigas a tu pueblo, bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que podamos disfrutar de esas bendiciones, de esa promesa maravillosa, que podamos disfrutar de este nuevo pacto, Señor, porque de otra manera era necesario sacrificar animales, pero tú, Señor, te ofreciste a ti mismo. Tú mismo, Señor, te ofreciste por nosotros en nuestro lugar, Padre. Te damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Te pedimos que tú sigas siendo con nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta hora, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Antes de dejar este lugar, quiero que oremos, hermanos, por las necesidades. Hay necesidades aún todavía a nuestro alrededor. Se están solicitando oración por personas que están pasando por momentos difíciles. De las personas que han fallecido los familiares, pidamos
fortaleza. Por las personas que están enfermos en este momento, pidamos también que Dios haga la obra de sanidad en el cuerpo de las personas. Nos pedían por anoche, ayer en la tarde, decían el doctor, algunos conocen al doctor Flores, Víctor Flores. Se encuentra en necesidad y se encuentra internado, y solamente Dios es el único que puede estar con él. Oremos por él, oremos por cada uno de los que están enfermos. Y si usted necesita un toque del Señor, ¿por qué no levanta su mano en esta noche? Y le dice: Señor, aquí estoy. Tócame, Señor. Sáname, Señor. Haz la obra en mi cuerpo, Señor. Tú eres el sanador. Tú eres el milagroso. Por ese sacrificio también tu palabra nos dice que sobre ti llevaste todas nuestras enfermedades, y sobre ti sufriste todos nuestros dolores, Padre Celestial. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pido, Señor, en tu misericordia, que tú extiendas tu mano de sanidad y traigas, Señor, sanidad en el cuerpo, en la vida de cada persona, Señor, necesitada, Padre. Bendice, Señor, la vida de Adrián, Señor. Tócalo, Señor, y dale la sanidad completa, Señor. Lo creemos en tu nombre, Padre. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Tú no has cambiado. Tú eres el mismo. Tu poder no ha menguado, Señor. Queremos creerte cada día, Señor, y queremos, Señor, que tú eres el que prometiste, Señor, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. En el nombre de Jesús presentamos delante de ti las necesidades. Bendice a mi hermano Francisco, bendice a cada persona, Señor. Bendice a cada hermano, a mi hermana Olga, y a cada uno, Señor, de los que están aquí, Señor, pidiendo, Señor, misericordia. Extiende tu mano, Señor, poderosa, Señor, y haz la obra. Responde cada necesidad, cada petición, cada oración, Señor, que en este momento están haciendo tus hijos, Padre. Te pedimos por el doctor Víctor, Señor. Por fe lo creemos que será un hijo tuyo también, creyendo en tu palabra y confiando en ti, Señor. Bendícelos, bendice y fortalece a las personas que han perdido familiares también, Señor. Trae consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos de tu gracia y tu misericordia, y te pedimos que tú sigas siendo con cada persona, Señor, en esta noche. Bendícenos, Jesús de Nazaret, y sé con cada uno de tus hijos, Padre. Te alabamos y te glorificamos, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos lleves con bien y con felicidad a nuestro hogar, Señor. Sé con nosotros, Padre. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios, y bendecimos tu nombre, Jesús. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Amén. Gracias, Dios. El día de mañana tenemos oración, hermanos. Vénganse a las 7 y nos siguen invitando de parte de la Alianza a las 9 de la noche el próximo sábado allá en la plaza. Ahí estaremos caminando en oración, orando, intercediendo por todas las necesidades y por nuestra ciudad y por todo, hermanos, para que Dios haga la obra de una manera especial. Los invitamos. Así que, y el jueves también hay actividad en los ministerios de damas a las 6 de la tarde, y también los jóvenes y adolescentes también a las 6 de la tarde aquí en el templo. Vénganse, los invitamos también, no falten, los invitamos en el nombre del Señor. Concluyen nuestros hermanos con algún canto, no sé. Parece, nos despedimos con esa canción que dice Altísimo, para que se lo lleve en la mente y en su corazón. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.
Gracias a Dios. Padre, acompáñanos a nuestros hogares, a donde quiera que vayamos, que tu presencia nunca nos deje, Señor, y nosotros no apartarnos de ella tampoco. Damos gracias en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima transmisión y que reciba bendiciones de lo alto, hermano. Dios les bendiga.